Te voy a enseñar este sencillo truco para que tengas resultados como estos, realmente explosivos. Lo que vamos a aplicar aquí es un concepto llamado divergencias. Una divergencia es una inconsistencia entre la acción del precio y un indicador. En este caso vamos a usar el estocástico, que es un indicador tipo oscilador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro indicador. Nos vamos a la sección de indicadores y buscamos la palabra estocástico. Como pueden ver, es este que viene de manera gratuita, sin autor en tu TradingView. Y lo que vamos a hacer ahora es configurarlo. Si nos vamos a esta parte o le damos doble clic sobre el indicador, lo único que vamos a buscar es poner esta configuración: 5, 3 y 2. Una vez que ya lo tenemos configurado, lo que vamos a hacer es buscar, con los conceptos que estás aprendiendo en mi canal, soportes y resistencias o áreas de oferta y demanda. Entonces, lo que vamos a trazar es un cuadrado marcando esas áreas que tenemos ahí. Entonces, como podemos notar, aquí tenemos una área de resistencia, es decir, cada vez que el precio ha llegado, ha tenido un importante rebote ahí. Entonces, vamos a darle un acercamiento y lo que vamos a notar es que, por ejemplo, ya llegando a esta área, y sabemos que cuando llega a un área de resistencia, sabemos que el precio puede tener problemas para continuar subiendo. Cuando llegamos a un área de soporte, sabemos que el precio puede tener problemas para seguir bajando. Entonces, como principio, sabemos que no debemos entrar en una posición de compra o en long durante una resistencia. ¿Por qué? Porque nuestras probabilidades juegan en nuestra contra. No porque no pueda ser rota hacia arriba, sino simplemente porque corremos gran peligro. Pero ahora, ¿qué vamos a buscar? Entradas hacia abajo. Y simplemente con este concepto de soportes y de resistencias y usando este indicador tipo oscilador y las divergencias, vamos a notar algo muy concreto. Lo que pueden ver, si yo trazo una línea vertical desde la punta de esta parte del oscilador, que ya llegó a la resistencia, y yo trazo otra justo en este otro pico, la parte de arriba, vamos a notar algo muy importante. Vemos y unimos los puntos. Si nosotros nos damos cuenta, esta línea va hacia arriba, indicándonos que el precio ha seguido subiendo. Sin embargo, en la parte del oscilador nos damos cuenta que va al revés, el oscilador va hacia abajo. A esto es a lo que llamamos una divergencia, es decir, una inconsistencia entre la acción del precio, que es lo que estamos viendo aquí, y el desempeño que está teniendo un indicador, en este caso tipo oscilador, que es el estocástico. Inmediatamente después, las divergencias siempre tienen tendencia a corregir hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en una posición en short en esta parte. Vamos a cubrirnos por arriba del último máximo, que es este de aquí, y vamos a buscar un destino. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a buscar un order block por la parte de abajo. Si no sabes qué es un order block de lo que estoy hablando, por favor, te voy a dejar una tarjeta aquí y te voy a dejar la lista de reproducción con la guía para principiantes para que puedas entender estos conceptos. Entonces, vamos a buscar el order block alcista y fijaremos nuestro destino hasta ese, cuando menos a ese punto. Y como podrás notar, aquí tenemos un gran trade de un 22% en donde arriesgaste el 10%. Entonces, es una relación de 1 a 2. Realmente se vuelve muy potente. Este es un escenario, una divergencia bajista. Ahora revisemos un caso alcista. Aquí claramente tenemos un área de soporte, la cual vamos a marcar con un rectángulo, y lo que pueden notar en la parte de abajo, igualmente dividiendo este sector de aquí, es que este precio de acá o esta área de acá, inclusive con esta y luego con esta, lo que nos damos cuenta es que hay claramente una divergencia. Unimos los puntos y tú te puedes dar cuenta que mientras aquí el precio va hacia abajo, el comportamiento del indicador, el desempeño es cada vez hacer mínimos más altos. ¿Qué pasa a continuación? Pues que podemos entrar apoyándonos de un área de soporte, obviamente en una entrada alcista. Nos cubrimos por la parte de abajo. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Bueno, cuando menos a que nos llegue a esta parte, a este order block que tenemos aquí, que fue el último order block bajista que tiró el precio. Entonces lo vamos a marcar como un order block bajista.
Y como pueden darse cuenta, el precio fácilmente llegó hacia el otro lado, dándonos una entrada, en este caso una temporada de 30 minutos, de 5.22%, arriesgando el 1.31, lo que nos da una relación de casi 1:4. Entonces, todas estas herramientas, obviamente, todo el tiempo se están formando divergencias. La recomendación es que siempre hagas uso de estos puntos de interés que se llaman POIs, que son los soportes, las resistencias, tus order blocks, y una vez que el precio esté ahí, tú puedes buscar, en el caso de un soporte, una divergencia alcista para operar hacia arriba, y en el caso de una resistencia, buscar una divergencia bajista para poder eventualmente buscar un retroceso. Como podrás notar, es una herramienta o un truco súper sencillo que te va a ayudar a potencializar mucho tus trades. Recuerda, los indicadores no deben de ser el motivo de tu entrada, simplemente son un gran complemento para tu operativa. Si tú lo unes a todo lo que has aprendido o lo que puedes aprender aquí en mi canal, este contenido gratuito, que son soportes y resistencias, canales, líneas de tendencia, order blocks, imbalances, liquidez, y todos esos conceptos tú los vas sumando y te apoyas de este potente indicador, de este potente truco que es encontrar las divergencias, de verdad puedes tener muchísimo, muchísimo éxito. Te pido por favor que te suscribas y si te gusta este contenido, pues bueno, le des like a este video y nos vemos en el próximo.